Continuar con las primeras impresiones. Esta es una banda de hard rock, es uno de los grandes pilares mundiales del hard rock. Buenas noches, estamos aquí en una noche especial en Medellín. Es una emisión especial de Metal Medios y es especial porque tenemos la oportunidad de estar juntos, es una cosa muy rara. Y estamos contentos porque estamos comenzando la segunda temporada de este canal que pretende crear comunidad global metalera. Somos Calvario y Yuasi y el primer tema de nuestra segunda temporada son las primeras impresiones que tuvimos al escuchar una banda. Recuerden que en nuestro canal lo que buscamos es interactuar, aprender, compartir experiencias. Durante toda la primera temporada reiteramos que no nos las sabemos todas, no pretendemos sentar verdad sobre nada y lo que buscamos es que ustedes que nos ven, cliquen la campanita, dar que me gusta y comentar, compartir, porque a veces tenemos claro que nos queda cortico el tiempo, nos queda faltando información y muchas bandas por fuera por comentar, como va a suceder en el capítulo de hoy seguramente. Entonces la idea es que ustedes también vayan contándonos cómo perciben nuestras ideas, nuestros temas, nuestras experiencias y compartamos eso. A nosotros nos gusta ver las respuestas que ustedes nos han llevado capítulo a capítulo y que estemos entre todos generando esta comunidad. Vamos a hablar esta vez y por sugerencia de Alejandro ya comentábamos qué camiseta teníamos puesta. En esta temporada vamos a hablar de autógrafos, ¿cierto? Y vamos a iniciar hablando del tema de hoy, que son las primeras impresiones de un autógrafo en una primera impresión. Aquí tengo, vamos a mostrar la cubierta frontal, el disco de Reencarnación 888 Metal. Realmente no se llama así, pero se empieza a identificar de esa manera porque simplemente se llama Reencarnación. Y acá está pues el autógrafo de Piolín, es que es el artífice de toda una vida de la banda Reencarnación. Bueno, ¿cuál fue la primera impresión que tuvimos con Reencarnación? Esa primera impresión, bueno, primero explicar que este disco que yo tengo es esa primera edición, ya pues una edición de culto para coleccionistas. La primera impresión con Reencarnación, y como lo hemos comentado anteriormente, ¿qué es eso tan horrible, hombre? Que esa bulla, no se entiende nada. Solamente que no las voy a verbalizar aquí, pues. Yo sí lo voy a decir. Algunas palabras que se oían por ahí, era lo que uno entendía, ¿cierto? Solamente las vulgaridades. Pero no, una cosa es que una de las primeras cosas que nos trajo este disco de Reencarnación fue la voz gutural. Yo creo que fue el primer trabajo que escuchamos que había una real voz gutural ahí, porque hay otros que vamos a mencionar a lo largo de este episodio, pero ahí fue la primera vez que escuchamos algo tan agresivo. Pero no nos gustó. No nos... Sí, no, o sea, había como un atractivo extraño ahí. No, sí, nos gustó, o sea, no nos parecía melódico ni bonito, pero había un atractivo en esa violencia y en esa agresividad y en esa crudeza del disco. Cierto. Y lo voy a verbalizar. Y fue la primera vez que escuchábamos en un disco que decían groserías. Sociedad viendo la sociedad, hijo de puta. Contra la USA. Eso fue lo que, uy, este man, qué hombre. Entonces nos pareció, aparte pues de todo el ambiente sonoro y la historia que hay detrás de ese disco, que tal vez en alguna vez nos haremos un especial sobre ese disco, fue muy impactante. Eran muchas cosas nuevas al mismo tiempo en el trabajo de Reencarnación. Y bueno, pues volviendo a lo del autógrafo, este autógrafo lo conseguí relativamente hace poco, dado que Reencarnación celebró los 30 años de edición de este disco, hicieron una reedición. La reedición no es simplemente sacar la copia y ya, pues de hecho sacaron la copia y ya, pero la banda grabó de nuevo todo el disco con la producción y el conocimiento actuales. Como dijimos en un capítulo anterior, hay gente que respeta más la versión original, sí, o les gusta más las regrabaciones, las remezclas, son distintos, hay que saberlos escuchar muy bien. Y eso me da pie para hablar de la siguiente primera impresión. Hablamos en el episodio 1 de los nuevos metaleros, cómo era nuestro proceso.
Esta primera impresión es el disco que nos hizo metaleros, no solamente rockeros, sino metaleros, y es Unjustice for All. Mencionaste que hay bandas que les gusta quedarse con lo que hicieron. Metallica es una banda que lo ha recalcado indefinidamente, sobre todo porque ya es conocido que la mezcla de la Justice for All, un duende malo por ahí hizo quitar los bajos, quitarle toda la, aunque el bajo está ahí, le quitaron toda la presencia y protagonismo que debía merecer el disco. Y a Metallica le han hecho el mismo reclamo con un disco que me atrevo a decir que es de lo peorcito que ha salido, que es el San Anger, con una producción extremadamente tosca, y nos golpea todavía en el oído el sonido de ese redoblante de lata. A ellos les han dicho, inclusive cuando ellos tocan esas canciones en concierto, la última vez que yo los vi, y yo creo que la última vez que los vi el resto de la vida, tocaron un par de canciones del San Ángel y suena muy bueno, no suena como el disco. Con un redoblante en vivo. Un redoblante normal, potable, con el bajo que suena bien, las guitarras bien armonizadas, no es lo que está grabado ahí. Pero ¿cómo fue la primera impresión con el Unjustice? La primera impresión con el Unjustice fue en video, y un amigo del que ya hemos hablado antes compró el vinilo doble, y nosotros cuando vimos eso, uy, por este lado sí es, nos dimos cuenta que aunque nos seguía gustando Guns N' Roses, Bon Jovi, Def Leppard, Rat, dimos cuenta que era un camino un poquito más agresivo, que podía tal vez expresar mejor nuestras emociones y nuestras aspiraciones en la vida. Todos los días oíamos ese disco mientras lo tuvimos en nuestras manos. Sí. Él fue muy generoso y nos dejó el disco prestado 2-3 meses y le dimos todo el palo que se pudo, pues conservándolo y cuidándolo bastante. Otra primera impresión, que tal vez fue la primera impresión, voy a hablar de estos 3 discos al mismo tiempo, que haría faltando un cuarto. Vamos a mirar entonces aquí el Blizzard of Oz, que se supone que era el nombre de la banda, así se iba a lanzar la banda, pero no pegó en términos de mnemotecnia de mercadeo, simplemente fue Ozzy Osbourne, que es el Blizzard of Oz, el primer disco de Ozzy. Me disculpan la calidad de la cubierta, así lo compré muy de segunda. El solista de Gene Simmons de Kiss. Perdón, voy a interrumpir. Hay un corto de Metal Medios donde hay unos consejillos para evitar que pase esto. Exacto. Mira en los shorts que tenemos en YouTube para que esto no suceda. Y el otro, el Flux de Fashion de Alice Cooper. Estos 3 discos más uno que no tenemos fueron herencia de un tío y fue lo primero que escuchamos de cuenta de eso. La primera impresión, enseguida pues alternamos para no hablar yo de estos 3. Antes de hablar del disco, vamos a hacer un brindis porque estamos juntos haciendo esta emisión especial. Salud. Salud. Vodka. Bueno, entonces. Yo así fue el primero en escuchar este disco en la casa de nuestros abuelos con audífonos. Mi abuelo pues era un tipo que le gustaba mucho la música culta, ¿cómo se le llama? Ópera, zarzuela, música clásica. Entonces no podíamos oírlo pues públicamente. Y yo lo veía que él era así. No decía nada, y no, espérate, hasta que me tocó el turno a mí, a ver cuál era la reacción. Yo también me puse los audífonos y también me quedé así, sin palabras, oyendo una cosa que para otros fue mágica, que de hecho, pues, no sé si en la cámara alcance a salir, no creo. Aquí hay una figurita de acción que es emulando esta carátula de Ozzy Osbourne, que la han visto ustedes en capítulos anteriores de la primera temporada. ¿Cómo fue la primera impresión con este disco? Fue muy raro, porque Alice Cooper todavía tenía muy poca exposición en medios de comunicación en Colombia. Y este disco es mucho más anterior de lo que se estaba conociendo de Alice Cooper en Colombia. Es un disco muy loco. Yo diría que ya pues desde el punto de vista y con la edad que tenemos ahora, la experiencia, es un disco que integra un poco de psicodelia, de hard rock, y sobre todo Alice Cooper es uno de los insignes artistas del shock rock, que se puede entender no solamente en lo visual, sino que cuando uno escucha el disco hay cosas extrañas, y fueron esas cosas extrañas las que nos tocaron. Hay una canción que habla del zorro, nos parecía muy gracioso que hablara del zorro. Pero esa no está en este disco, esa está en el Zipper Catch Skin.
Aquí de pronto las famosas Clones, Leather Boots, Aspirin Damage, Esas fueron las que me pareció muy graciosas. y Modern Citizen, son de Sí. pronto las que más nos calaron en ese momento. Y pues de esas primeras impresiones, siendo conscientes de lo que escuchábamos, están otros en Kinder, en los cuadernos dibujábamos los maquillajes de Kiss sin saber todavía qué era eso. Era de moda que usted ya sabe cómo dibujar el zorro, entonces un amiguito le da a uno las indicaciones en el cuaderno cuadriculado cómo hacer el maquillaje del zorro. Pero hay que precisar que el zorro es un integrante de Kiss que entró después, que era Eric Carr, reemplazando Para descanso. a Peter Criss. Sí, Y este es el dragón o el demonio. sí, que es el que más apodos tiene, o Sí, el más popular también, porque además es el líder mercadológico de Kiss. Nosotros escuchamos, ojo, no este fue uno que compré yo muchos años después, que lo vi por ahí en una canasta, el solista de Gene Simmons. Para la gente que es coleccionista de Kiss, es muy normal hacer como una especie de concurso o de poll entre los discos solistas. Kiss llegó a un punto en que ya tenían, digamos, tanto posicionamiento, tanto impacto en el medio, que dijeron, vamos a grabar un disco cada uno, como cada uno lo quiera grabar, ¿cierto? Llama a los músicos que le parezcan, escriba sus canciones, busque su productor. Entonces cada uno hizo un disco al estilo personal. Entonces la gente que le gusta Kiss dice, ¿en qué orden te gustan los solistas? ¿Cierto? Por lo general, el que más popular aparece en listas es el de Ace Frehley, que es como el más movidito, pues el más soñado, ¿cierto? El más groove. Suele venir en segundo lugar el de Paul Stanley, que es el que más se parece a lo que hace Kiss regularmente. Y se pelea en el último puesto el de Peter Criss, que es muy blues, muy soul, y el de Gene, que es muy fiestero, muy discotequero, ¿cierto? Este fue el que nosotros escuchamos primero y me atrevo a decir que es el que más nos gusta. Es el que más nos gusta. Y vamos a hacer una anotación especial y nos vamos a adelantar en uno de los episodios de esta segunda temporada. Y es que en este disco hay algunas canciones, por ejemplo, When You Wish Upon a Star, que es una canción que no tiene nada que ver con Kiss, que aparece en la banda sonora de la película de Disney de Pinocho. En esta época estaba muy de moda los mensajes subliminales, entonces nosotros, pero ¿qué tiene que ver la canción de Pinocho con Kiss? Estábamos convencidos que había un mensaje subliminal. Algo satánico. Una cosa escondida ahí, maléfica, entonces nos pusimos a voltear el disco, ponerlo a sonar al revés, a ver si encontrábamos algo. Y si encontramos una cosa muy importante, y es que si usted se pone a hacer eso, daña la banda del tornamesa. Y nos tiramos nuestro Nos tocó arreglarla después. Aquí, por ejemplo, comentarios técnicos, eso es muy importante para muchos coleccionistas. ¿Quién es el productor? ¿Quién hizo la mezcla? Ese es Desmond Child. ¿Qué músicos participaron? Dice invitaciones especiales, ¿cierto? Participaron especiales. No a explicar a cada uno, ya cada quien sabrá qué tiene que ver. Aparecen Bob Seger, Joe Perry, Helen Reedy, Jeff Schoonmaster, Donna Summer, bastante popular en la época de la música disco. Y Seeger también. Sí, también es muy de esos fiesteros. Janis Ian, Rick Nelson, Cher, todavía está Cher por ahí. Pero Cher tiene un cuento especial con este disco. ¿Cuál es el cuento especial? Salía con Gene Simmons en esa Sí, eran pareja. Amigos con derechos, como se dice por aquí. Está también Mitch Weissman, Michael DeVars, Richie Rano y de Azusa Citrus College Choir, ¿cierto? Entonces es un disco lleno de fiesta, de alegría, que la gente no esperaba un disco así del demonio, el demonio, ¿sí? Todo fiestero, no. A mí es el que más me gusta de los cuatro. Y el disco empieza, no lo digo yo, lo dijo alguna vez Gene Simmons en una entrevista, no me acuerdo. La introducción del disco es precisamente burlándose de esa imagen de demonio. Satan. Con la voz del coro que aparece ahí, que son el coro de Azusa Citrus College, ¿cierto? Para asustar, entre comillas, a la gente, y luego empieza una canción tin, 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 sí. tin, que es muy alegre. Bueno, vamos a continuar con las primeras impresiones. Esta es una banda de hard rock, es uno de los grandes pilares mundiales del hard rock, pero la primera impresión no es el disco más popular de ellos. Estamos hablando de AC/DC. Este disco se llama Blow Up Your Video, y como ven la carátula, Angus Young está saliendo de la pantalla de un televisor. Como siempre, pues en nuestro canal fue un amigo que nos prestó el disco,
No sabíamos que existía AC/DC y cuando lo escuchamos nos pareció muy bueno. Tan bueno que empezó esa hambre de conseguir más y más y más y más y más. Y algún día, una novia que yo tuve que me dijo, ve, unos amigos del barrio les gusta la misma música que a vos. Entonces ella me llevó donde los amigos del barrio. Y lo que yo conocí con ellos fue lo previo de Brian Johnson de AC/DC, o sea, los trabajos de AC/DC con Bon Scott. Y ahí empezamos pues a aumentar ese conocimiento. Dato curioso, de esos dos amigos, uno de ellos es Daniel, el vocalista de Sector, después fue vocalista de Quinto Mandamiento, Ingram, y ha trabajado en muchos proyectos que tienen que ver con la cultura de Medellín. Ese fue aquel amigo, trabajó con nosotros en un bar, vamos a hacer un episodio especial al respecto, en un bar donde él era el disc jockey y nosotros éramos los porteros. Siguiente. DJ Pocafé, fue el apodo que asumió ahí. Siguiente no, con el disco de Royal Video fue nuestra primera impresión y como nos pasó con el Land Justice for All y con varios discos, la producción del disco no es la más afortunada, ¿cierto? Para los que saben de producción, el disco está lleno de medios, entendámoslo así, entonces se pierden algunas figuras en batería, la voz a veces se la tragan las guitarras, sin embargo, pues es para nosotros algo maravilloso porque nos dice que es esto tan loco, que es esto tan distinto a todo, queremos conocer más. Y como comentamos anteriormente también, pues hay un gran amigo, como mucha gente, que dice, esos manes tocan todo lo mismo, qué pereza, todas las canciones son iguales. De hecho, Angus Young, el guitarrista líder de la banda, alguna vez en una entrevista aprovecharon para echarle la puya, la crítica. Hombre, mucha gente dice que AC/DC ha hecho 11 discos todos igualitos. Les dice, un momentico, están equivocados. No son 11, sino 12 discos igualitos. Entonces él mismo sabe, tiene muy clara su idea, cuál es su concepto musical y sabe que para la gente suena lo mismo. Sin embargo, para quienes disfrutamos de la banda, en el tercer acorde ya sabemos que ya sabemos qué canción es. ¿Cierto? Pero voy a coger el pie. Mencionaste al amigo que dice que AC/DC siempre toca lo mismo. Gracias a ese amigo, que es un gran músico aquí en Medellín, tiene muchos proyectos, no solamente de rock, sino de salsa, música del Pacífico colombiano y quién sabe qué otras locuras hará él, música electrónica también hace. Gracias a él conocimos a una banda también fundamental en el heavy metal. Yo diría que es la banda más importante del heavy metal. Respetando a otros gustos y otras bandas con una trayectoria también importante, estamos hablando de Iron Maiden. Lo conocimos con esto en cassette, no el CD, un cassette que él nos prestó, y este es el disco Summer in Time. ¿Por qué es especial? Porque cuando escuchamos esto, aprendimos que el heavy metal podía ser melódico, unos solos armónicos, y yo diría que en este disco no hay ni una sola canción de relleno, ninguna canción mala. Este es como el Fear of the Dark, diría yo, que todas las canciones son buenas. Hay gente que está en desacuerdo porque aquí ya empiezan a incluir teclados. Que para muchos dentro del metal es una blasfemia. Una ofensa. No le metieron teclados, están suavizando, se caspiaron, dicen por ahí. Casualmente, hace poco terminé de ver la serie Stranger Things de Netflix. Sí. Y en esa última temporada, yo no voy a hacer spoiler de nada, simplemente les cuento, así como en una temporada anterior, cerraron el capítulo magno con Master of Puppets. En este capítulo, no digo qué canción, pero cierran con una canción de Iron Maiden. Entonces es como yo me imagino cuál, conociendo la serie, yo me imagino cuál. De pronto tiene que ver con un numerito, con un monstruo. Ahí les dejo para que hagan la tarea, sí. ¿cierto? Bueno, a ver, ¿esto qué es? Bueno, hablando de primeras impresiones, vamos a ver primero la parte de atrás, ¿cierto? Que está en una sola tinta. Esto le indica a mucha gente que es una edición colombiana. Nunca he entendido por qué cuando las disqueras colombianas sacaban hard rock y metal hacían esto. Se supone que es para ahorrar costos, pero es una estupidez porque esto es una misma impresión de... Es el mismo papel que lo dobla por... Es un término de producción, es una pendeja porque aquí están gastando las 4 tintas, aquí una sola, ahí no están ahorrando nada, pero creían que así sucedía. Entonces esta es una manera de reconocer las ediciones colombianas. El disco que nos lo prestaron también, en principio luego se hizo un negocio, hey, ven y véndemelo, y nunca pasó mucho hasta que se logró, también prestado,
Es una banda irlandesa, eso lo supimos relativamente hace poco. Yo creía que eran norteamericanos, se llaman The Almighty. Es un hard rock, digámosle, crudo, potente, con mucha energía. Y pues leyendo los títulos de las canciones, empezamos nosotros a decir, ¿qué es esto, hombre? Crucify, Love Religion, Pray to the Red Light. ¿Será que son cristianos? ¿Será que son cristianos? Entonces esa fue la inquietud de nosotros. ¿Son cristianos? No sé. No sé, por ejemplo, Sin Against the Light, pecado contra la luz. ¿Qué más? Devil's Toy. Yo diría que sí. Hell to Pay. Hay muchas canciones que indican que son cristianos, pero eso no fue ningún obstáculo ni tampoco impulso para que la banda nos gustara por lo que es, por la música que son. Exacto. Hay quienes dicen, no, a mí solamente me gusta el metal en inglés. Las bandas que tocan metal en español no son metal. O que no, esos cristianos no son metal. El metal tiene que ser oscuro, tiene que ser malvado. Cada quien mira pues por dónde se va. Deberíamos hacer un mixtape de metal cristiano, para que Sí, la gente se despeluque con metal cristiano. Hay que apuntarlo ahí. Y hablando de religión y cosas, y Devil's Toy, esta es otra primera impresión. Estamos mostrando el disco Born Again de Black Sabbath, cuya carátula se hizo a propósito. Queremos que salga la carátula más fea que puedan hacer. Esta foto de este bebé ha salido en varias emisiones. La primera vez que apareció fue en una revista y era la publicidad de Gerber, de los teteros No, Gerber. espérate, yo te corrijo que para mis clases, yo que soy docente, cuando hablo de derecho de autor y propiedad intelectual, utilizo este ejemplo. Sí. Que lo conocimos en vinilo, ¿cierto? No esta versión, que esto es otra historia, casi que no me consigo este disquito que estaba descontinuado en el mercado. La foto original es un bebé recién nacido que aparece en la portada de la revista Nature, que es una revista científica de alto impacto. Y el diseñador gráfico que trabajaba para la disquera de Black Sabbath, digamos que lo habían dejado de llamar. Entonces Sharon Osbourne le dijo, amigo, ¿verdad que usted es un buen diseñador? Trabájenos a nosotros. Entonces ella reclutó a ese diseñador para hacer unas carátulas de Ozzy Osbourne. Y resulta que en ese momento lo volvieron a llamar de la disquera para Black Sabbath. Y le dijo, madre, ¿yo qué voy a hacer? Trabajando para la competencia, me mata Sharon donde yo haga una cosa para Black Sabbath. Entonces, lo que hizo el diseñador, le dije, necesitamos una carátula con el concepto de Born Again, que va a ser el título tentativo del disco. Como renace el mal, renace Black Sabbath, porque es con vocalista bastante icónico. Entonces el diseñador hizo lo que en nuestro contexto publicitario llamamos el sapo verde. Un sapo verde es un mal diseño para que el cliente lo rechace, para que el cliente haga correcciones, lo mejore y crea que tiene la razón. Entonces el diseñador dijo, voy a hacer una cosa bien hedionda porque me la rechacen, y así me quito de encima a Black Sabbath y me quedo trabajando con Sharon. Sigamos hablando del disco y por qué nos impactó. Nosotros ya habíamos oído Black Sabbath sin entender muy bien qué es lo que hacía Black Sabbath y ya conocíamos a Ozzy Osbourne, pero no sabíamos en esa época que Ozzy Osbourne había sido cantante de Black Sabbath. El primer disco bien grabado que nos llegó a las manos fue este, era un vinilo. Y atrás en la portada del vinilo pues aparecen los músicos, y este que está acá, que se ve muy chiquito en pantalla, pero lo vamos a poner en foto después, es Ian Gillan, cantante de Deep Purple. ¿Y por qué Ian Gillan terminó cantando con Black Sabbath? Es una historia muy graciosa que yo ya verifiqué las dos fuentes de parte de, no personalmente, pues yo no los llamé a que me contaran la historia, sino que vi entrevistas de ambos, de Tommy Iommi y Ian Gillan. Se encontraron por allá en un pub en Birmingham, y los dos borrachos concluyeron que lo mejor que podían hacer en la vida es tocar juntos y grabar un disco de Black Sabbath. Ellos eran amigos desde mucho eran antes. Conocidos, entonces en esa época no había necesidad de firmar contratos a cierto nivel, y listo, decidieron que tenían que grabar, y este es un disco muy oscuro, es un Love and Hate. Mucha gente dice que es el peor disco que Black Sabbath ha producido, en cambio a nosotros nos parece que es una maravilla musical. Para mí, este es mi disco favorito de toda mi colección. No hay nada que lo supere en el concepto, en las aventuras que se dieron ahí.
porque este disco fue grabado bajo presión de la disquera. Black Sabbath llevaba un montón de rato gastándose la plata en trago, literalmente, ¿cierto? Haciendo otras cositas, pues que no vamos a detallar. Dijeron, amigos, tenemos un contrato y vea, se va a acabar el tiempo y ustedes no han sacado disco, pues hay que sacar disco, pero ya. Y ahí fue cuando entonces conversaron, hermano, grabemos eso, vamos a gastándose la plata, fue que se resolvió el negocio. Y muchas de las canciones que hay aquí realmente se escribieron y se produjeron en el estudio, porque había que llenar tiempo del disco. Por ejemplo, la primera canción se llama Trashed, ¿cierto? Es revolcado. Pero eso en el lenguaje coloquial, el lenguaje vernáculo, viene a decir, si nosotros decimos en el país, está rascado, sí, está crudo, está muy borracho, a eso se refiere. Esa canción es porque Ian Gillan iba con algún otro, no de la banda, sino con otro tipo. Una mujer. Ah, bueno. Y se pusieron a andar por ahí en la calle y lo que se veía en otro carro de competencias y ese carro dio como 3 o 4. No, y habla de manejar borracho, de eso de la canción. Sí, es más como para prevenir, no para invitar a que suceda. Hay otro que se llama Disturbing the Priest y es porque donde estaban grabando en una casa por allá retirada, al lado había una iglesia y el sacerdote de la iglesia se fue todo bravo, se reclamó porque no le daban dar misa, ¿cierto? No me acuerdo de qué iglesia concretamente, pero se fue con el problema, hagámosle canción a este señor. Y aparece por ahí otro que se llama Digital Beach, dedicada a Shaggy, ¿cierto? No entramos en detalles, los invitamos a que miren la letra, a ver pues por qué sucede esto. Y la que se llama la Power Ballad, sinceramente balada, porque no es una letra romántica, es Born Again, donde Ian Gillan muestra toda su potencia vocal al máximo. Una maravilla de disco. Lo reeditan luego, lo remezclan, le hacen ediciones de lujo, muchas cosas. Y existe una versión también con las canciones que descartaron de la grabación, muy interesante. ¿Qué sigue ahí? Bueno, ya habíamos mostrado al principio Reencarnación, y este es Parabellum. Este es un EP, lo que llamamos un super sencillo, de manera equivocada, porque realmente es un sencillo, sino que por asuntos de producción, al ser un disco de metal, las productoras pues no le invertían a eso, entonces lo sacaron en formato de 33 1/3 en el tamaño, ¿cierto? Porque le salía más fácil producirlo de esa manera, una producción de muy baja calidad, ¿cierto? Porque este plástico en que se imprimen los discos no es puro, no es limpio, esto es discos que no se vendieron, que los derriten y los reciclan, y esto tiene entonces dentro de la parte negra, que es el plástico, tiene residuos de fibra de papel. Entonces, ¿De qué papel? De este sello que está acá. Ellos cogen o cogían y molían todo y entonces ahí derretían parte de este cartón. Por eso esos discos no tienen un sonido tan limpio. Entonces esto es Parabellum, de lo que popularmente se llamó el ultra metal, ¿cierto? Y como Reencarnación, unos dicen que sí, otros que no, dan origen al black metal en Latinoamérica, en Noruega. Eso es una pelea para mí muy pendeja, pues no importa quién se acuña el origen y la fundación de un género, que yo diría que nadie, eso se fue dando. Y pues en un episodio de la primera temporada yo estaba usando la camiseta de esta cubierta, que uno de los músicos hizo una intervención de una advocación de la Virgen María para que fuera realmente un sacrilegio. Entonces esto tiene 2 canciones que se llaman Madre Muerte y Engendro 666. Eso es todo, solo 2 temas donde aparecen Tomás, Carlos, Ramón y John, los músicos de esta banda, y que mucha gente les ha dicho, no solamente en Colombia, sino en otros países, hombre, hagan más cosas, miren que lo de ustedes fue un hito en el metal, y ellos dicen, qué pereza, no nos interesa, no están pensando en eso. Inclusive yo vi a quien era conocido como La Bruja, que era el guitarrista de Parabellum, hace poco, en una banda, y estaban haciendo un tributo a Plasmatics. Él era el guitarrista de esa banda. Muy bueno. Siguiente impresión. Alguna vez cambiamos con un amigo del colegio la grabación del disco de Blizzard of Oz, que ya lo mostramos, a cambio de algo. Entonces nos dio a cambio ese cassette, que lo escuchamos y nos pareció también brutal, porque ahí fue donde oímos por primera vez cosas como el doble bombo, las 2 guitarras líder haciendo haciendo armonías en un solo, y la voz más potente que hasta ese momento nos había llegado a los oídos.
aunque lo conocimos en cassette, estamos hablando de este disco de Judas Priest, que es Screaming for Vengeance, que arranca con una de las introducciones más sólidas del heavy metal, que es The Hellion Electric Eye. Con eso nosotros ya quedamos enganchados. Sí, no sabíamos qué iba a sonar después, pero fueron esa introducción y esa primera canción que me dieron, ¿qué es esto tan bacano? Entonces fue Judas Priest, igual que con las otras bandas, alimentó un hambre de conocimiento y seguir consiguiendo toda la discografía de Judas Priest, y en esas estamos todavía. Cuando nos prestaron el cassette, era un cassette grabado, no era un cassette original, de 90 minutos. ¿Qué significa eso? Que le caben 90 minutos, 45 por un lado y 45 por el otro lado. En el lado A estaba casi todo el disco Screaming for Vengeance. Hubo dos canciones que no conocimos porque era lo que venía ahí. Y por el lado B estaba el Point of Entry, que también estaba incompleto. Sí. Ya cuando conocimos el disco completo, descubrimos esos temas que no habían en ese cassette inicialmente. Siga usted con ese. Bien, también de esos intercambios de colegio entre clase y clase, estaba otra edición colombiana, un golpe a los ojos, como se dice en diseño gráfico, que hay un short también donde yo explico la historia de este disco que tengo en la mano, no lo voy a repetir, los invito a que vean el short, y en aquellos días quienes compraban la música en medio de la ignorancia y el desconocimiento, y gracias al mercadeo y al diseño gráfico, era la carátula lo que sea que uno, uy, mira, esto debe ser bueno. Calavera, monstruo, diablo, eso hay que comprar. O muerto, ¿cierto? O sea, lo que tenía algunas cosas, eso debe ser bueno. Entonces aquí tenemos de Mortal Sin, una banda de thrash australiana, el Mayhem and Destruction. Que tiene monstruos, tiene calaveras, tiene monstruo, calavera, muerto. Cumple con todo. Y la cruz aquí, todo eso estaba ahí. Todos los gallos del marketing para atraer a adolescentes compradores. También, compañero, bueno, ustedes que me prestan, y yo les presto este disco. Y este, pues, ya había pasado como por 8 compañeros y nada que nos lo prestaban, ¿cierto? Hasta que por fin lo tuvimos en nuestras manos y es la primera grabación de esta banda australiana, muy recomendada. Y particularmente, pues, tiene 8 canciones y todas distintas, ¿cierto? Todas sorprendentes. Sí. Mi favorita de ahí es Lebanon, que habla sobre la guerra en Líbano. Cuando sale el disco, hay una guerra Medio Oriente bastante cruda, entonces ellos traen eso en una de canciones que todavía están en guerra. Ah, sí, por eso, estoy hablando de ese momento. Y ahí está pues Mortal Sin. Está la historia pues en los shorts para que vean cómo... Son australianos, tienen alrededor de 6 discos. Tal vez más. Más o menos. Sí. Y no los hemos visto en concierto, qué pesar. Muy difícil. Y además, al ser banda australiana, pues mercadearla aquí remotamente se logra conseguir lo demás. Tal vez hacemos un episodio de producciones colombianas, o sea, no sabe uno cómo toman decisiones de imprimir una... Vamos a hablar de eso. Una producción que es escasa en muchas partes. Viene otro, también lo conocimos originalmente en vinilo, ¿no? Y también de uno de esos amigos que nos surtía música prestada, y es este, King Diamond Abigail, que no es el primer disco, es el segundo de King Diamond. Nosotros no sabíamos siquiera que existía King Diamond, que nuestro amigo lo compró porque en el logo de King Diamond aparece un murciélago. Esa fue la razón para comprar el disco. Este murciélago que está acá. Él dijo, no, pues con ese murciélago eso debe ser muy bacano. Entonces lo compró. Él lo escuchó primero, obviamente, y dentro de nuestro círculo, de nuestro parche en el salón, él decidió que nosotros éramos los merecedores de hacer los primeros escuchas después de él. Y le preguntamos, oíste, ¿y eso a qué se parece? A nada. Tienen que oírlo. Eso no le parece a nada. Eso es un montón de gente cantando ahí. Nos dijo él. Primero lo oíste vos, pero quiero hablar de mi experiencia. Bueno. Porque él lo escuchó después de llegar del colegio un día normal, con luz del sol y todo, lo escuchó en la pieza y le pareció muy bacano. Yo llegué más tarde, porque yo acostumbraba a jugar baloncesto todos los días por la tarde. Ya llegué a la casa en la noche y me dijo, tenés que oír esto, ponete los audífonos. En aquel equipo de sonido de nuestro padre. Entonces yo me senté en la sala, puse el disco, la luz estaba muy sombría, pues yo no prendí las luces, pero se alcanzaba a ver algo, y me puse los audífonos, y eso fue un viaje es como si me hubiera metido dentro de una historia de un libro de terror.
y sonaba una voz por acá, una voz aguda, una voz menos aguda, las combinaciones de solos de guitarra de Andy LaRocque y Michael Denner. Eso fue un viaje fantástico. Yo creo que fue mi primer viaje fantástico musical, fue oyendo este disco. Hubo otros, por ejemplo, Tiamat fue otro viaje fantástico, que ya hablé alguna vez de eso. Pero este disco fue un impacto súper importante porque en efecto nuestro amigo tenía toda la razón. King Diamond no se parece a nada. Hay grupos que se parecen a King Diamond, pero King Diamond y Merciful Fate no se parecen a nada. La experiencia mía, pues los acetatos muchos, los colombianos escasamente traían pues eso, vienen con un inserto para uno leer las canciones. Nosotros no acostumbrábamos a hacer eso. Primero oíamos y luego ya sí mirábamos la letra, para uno concentrarse en una cosa o en la otra. Yo estaba con los audífonos con los ojos cerrados así, desparramado en una silla de la sala oyendo la música. Y como nos dijo el amigo, eso es un montón de voces, y luego nos dimos cuenta que era una sola persona haciendo distintas voces. Entonces hay voces agudas, voces muy dulces. Entonces yo estaba oyendo la introducción de la canción, cuando de pronto en un silencio de la voz, Juan Diego, una vocecita así la cosa más mía, Juan Diego, ¡pum! Yo me quité los audífonos cagado de susto, me espantaron no, era Alejandro, que cuando eso pues era un niño, no sé qué me iba a decir, y coincidía que cuando dejaba de cantar King Diamond, él decía Juan Diego, pero casi me salgo del forro del susto con eso. Bueno, otra impresión es este, Danzig. Cuando, cuando tuvimos la primera grabadora en la casa, que nos permitía poner discos, nos fuimos al centro de Medellín a comprar a ojo, como siempre, porque ni siquiera se podían ensayar los CDs. Esto viene empacado con unos celofanes que si usted ya los tapó, ya lléveselo y pague, ¿no es cierto? Págueselo y lléveselo más bien. Entonces, nosotros teníamos una noción muy vaga por allá de este nombre. Nos sonaba, pero no sabíamos de qué, ni por dónde. Y entonces compramos este disco y cuando llegamos a escucharlo a la casa nos pareció excelentemente bueno. Es hard rock, es Danzig, que ahora sí es el momento de decirlo, no cuando lo compramos, pero este fue el primer vocalista que tuvo Misfits, que luego tuvo Sam Hain y que luego tuvo Danzig. Y a partir de ese momento empezamos a hablar con todos los conocidos y amigos sobre Danzig, cuando esto ya estábamos en la universidad. Y ahí yo conocí a quien fue novio de una compañera mía en la universidad, un tipo muy culto, que no era metalero para nada, pero era un coleccionista de Danzig. Él me dijo, él me oyó escuchar con los amigos y él se me arrimó. Este man que quiere hablar conmigo. El tipo era pues de esos de camisita y pantalón así, en zapatos embetunados. Pues un tipo no tiene nada que ver con el metal. No, es que yo quiero invitarlo a mi casa. Y yo me quiero, es para mostrarte mi colección de Danzig, que hasta ese momento eran solamente 4 discos. Tenía colecciones de lujo, ediciones de lujo, tenía banderolas como esta que usted tiene aquí de Kiss, tenía un montón de cosas de Danzig. Y ahí yo conocí otros discos y empezamos nosotros a conseguirlos a partir de ese momento. Pero cuando compramos ese disco, que era Miti Miti, o sea, ponemos plata los dos para comprar los discos, todavía no teníamos dónde oírlo, sino que nos íbamos hasta la casa de un amigo que vivía como 8 barrios más barrio abajo, Malibú, porque él sí tenía donde oír la música. Entonces, los primeros CDs que nosotros compramos, teníamos que irnos hasta la casa de él cuando a él le dan permiso a ver los disquitos. Ya cuando teníamos 5 CDs, ahí sí logramos tener donde reproducir discos compactos. Otra primera impresión, aquí tenemos entonces la segunda producción de Megadeth, el Pieces That Who's Buying, donde nosotros no sabíamos cuál era la historia de Megadeth, pues no sabíamos la pelada de la echada de Mustaine. Que estábamos a no sé qué, no me acuerdo qué día, pero estamos en 2026 y todavía siguen llorando con ese cuento de Mustaine y Metallica. Sí, yo le doy la razón a Mustaine en muchas cosas, pues, pero es bueno que pase la página. De hecho, el último disco de Megadeth, él declara que es el último disco y no vuelven a grabar más. Para cerrar el círculo, al menos dice él, pues va a aparecer una canción compuesta por él que figura en el Ride the Lightning, ¿cierto? Grabada versión Megadeth. Y creo que también incluye un cover, pues se supone que la compuso, entonces no es tan cover, pero es una canción de Metallica tocada por esta última formación de Megadeth. Y este disco entonces también nos generó un impacto tremendo,
por el virtuosismo de las guitarras, la velocidad, velocidad. los cambios. Aquí los sobre temas. todo fue la velocidad y hubo otro impacto muy importante y es la introducción del bajo en pixels. Tum, turum, tum, 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 tum. Eso fue también muy contundente, muy catapultante. Muy catapultante. Fue también entonces como nos pasó o nos sigue pasando con una banda, conocimos el primer disco, ¿qué más tienen? ¿Qué más ¿Cierto? tienen? Hay que seguir buscando cosas de esta gente. De Megadeth, pues no hay que decir mucho, una banda bastante popular, más prolífica que Metallica, por ejemplo, la gente que se sigue haciendo peleas. Yo creo que Megadeth ha sacado el doble de discos que Metallica tranquilamente. Y sin tanto descache. Sí, han sido más consistentes en lo que suena ahí. Cuando empezamos a ahondar en el conocimiento de Megadeth, nos conseguimos después el primer disco de Megadeth que se llama Killing is my business and business is good. Aparte de la música, ese disco en el inserto traía por un lado las letras de las canciones y por el otro una lista de bandas de Combat Records. Entonces nosotros empezamos a mirar esas bandas y fue como la lista para ir chuleando. Hay que conseguir esta, hay que conseguir este, hay que conseguir este, hay que conseguir este. Ahí nosotros entendimos que hay marcas, hay sellos que digamos que se especializan en un tipo de producción. Entonces nosotros dijimos, hombre, si Combat sacó Megadeth, estas otras bandas deben parecerse a Megadeth. Entonces empezamos a hacer un rastreo. Sí. Todavía no existía internet. A mí la gente vea, ¿quién conoce Sid Ungle, por ejemplo? Sí. O quién sabe qué es Last Rocking. Que fulano tiene por allá un cassette. Ahí fue, en esa lista fue que supimos que existía Nutrasol. Y le contamos a nuestro amigo, vea, aquí, y él fue el que después consiguió el disco. Así funcionaba la cosa. Siguiente impresión. Bueno, aclaro, esta es una reedición, no es la primera edición del Kraken 2. De este disco hay mucha información en internet también, no vamos a profundizar en eso, pero particularmente la primera vez que yo oí algo de este disco, y fue muy loco porque en el colegio, para indicar que había descanso y que se acababa el descanso, no sonaba un timbre, ponían una canción ahí a sonar. El disco, tú no corrías porque ya tenía que estar otra vez en clase. Resulta que alguna vez, eso fue en el 87, estábamos en descanso, yo no me acuerdo jugando con quién por ahí, y cuando sonó el disco, pusieron Vestido de Cristal. Yo no conocía a Kraken, pero yo vi que mucha gente reaccionó como, ¿qué pasó aquí? Porque siempre en el disco ponían la música colombiana, pues bambucos, pasillos, cosas de esas. Y pues siendo música colombiana, sonó Vestido de Cristal, la balada pues emblemática de este disco. Fue lo primero que yo vi de Kraken ahí. Sí. Ya después, ¿quién fue el que te recomendó Kraken? ¿Qué fue la cosa? Álvaro José Restrepo. Ese fue, ahí fue que hicimos el contacto musical con Kraken. Fue por él, gracias a él. Y nos prestaron, todavía no había pues forma de adquirir la copia, este disco, la edición original, para escuchar lo que sonaba ahí, ¿cierto? Muy impresionante también la voz de Elkin, y entendimos, todavía sin ser conscientes de eso, que en Colombia había producción de hard rock y de heavy metal a nivel internacional. Sí, de talla ahí mundial. tenemos eso. El último que está sobre la mesa, porque nos faltan hacer otras dos impresiones. El último que está sobre la mesa es un grupo que lo voy a decir en español, WW3, que quiere decir World War III o la Tercera Guerra Mundial. Como siempre lo compramos por la carátula. Nosotros no sabíamos que aquí había unas letras. Las letras son así alargadas. O números, si vamos a hablar pues del 3, que es un 3 romano. Pero vimos aquí un monstruo, un demonio, un león azul, no sabemos qué es eso, todavía no sabemos qué es eso. Después de 30 años. Bueno, te va a explicar qué es eso. Pero bueno, hablemos primero del disco. Este lo compramos porque un amigo estaba varado, lo ayudamos a desvararse. Y yendo hacia la casa de él, paramos en un centro comercial donde no solían vender este tipo de música, pero él sabía, él ya le había echado el ojo, no a este disco, sino a Samhain. Entonces él nos dijo, hay un disco de Samhain, que ese es Danzig, que era el anterior vocalista de Misa, para que lo pillen, a ver si les gustan y a ver si lo compran. Pero otro amigo nos dijo, vea, en tal local están en liquidación, hay promoción de CDs, para que vayan.
coincidió que al amigo que es Baramos vivía al frente del centro Sí. comercial donde estaba el local, entonces conectamos las ideas y vamos a mirar. Y es WW3, Hard Rock. ¿Qué vas a hacer para decir del disco? No, ¿cómo fue la experiencia? Entonces llegamos al local y, señorita, aquí hay promoción del switch para allá, o sea, de donde se enciende la luz, estaba como dividiendo las estanterías, de ahí para tal lado es lo que está en promoción. Y eso estaba todo revuelto ahí, o sea, eso tenía tranquilamente un disco de Shusha y seguía otro de los Tupamaros y luego seguía Guns N' Roses, por Sí. decir cualquier cosa. Ah, no, miren ahí, yo sé que hay cosas de Poison, ahí, para que miren, vea ese, señaló y yo, Y no era o Poison. sea, que Poison, o sea, ella creyó que esto era Poison. Porque hay una carátula de Poison que El, aquí llegó vetada, sí, que se parece a el esto. Open Up and Say, es una casa, pues, una cara de un Una cara como felina con una sí, lengua la larga. lengua larga, ¿cierto? Entonces ella creyó que era de Poison también. Poison, eso no es Poison. Señorita, no lo deja ensayar, cosa que no hacía todo el mundo. Si no hay problema. Le quitó el celofán y puso a sazonar. Y nosotros así, paralizados. Claramente no era Poison, pero ¿cuánto vale? Yo me lo llevo. Y ¿cierto? estaba barato. Y entonces este también se convirtió, ¿qué más discos tiene esta banda? WW3, es decir, es un inglés es muy incómodo Es para muy mí. maluco, yo no sé qué pasa. Es una banda de un señor llamado Mandy Lion, a quien pues yo me puse a rastrear ya cuando había redes sociales, sacó un segundo disco y ha tenido participaciones como vocalista en diferentes bandas, porque la voz de él ¿Cómo canta Mandy Lion? es ¿A que no es capaz? algo como así, ¿cierto? Es una voz desgarrada, pero con vibrato y con un rango vocal bastante alto. Entonces, ¿qué es eso? eso que aquí es The Beast, porque a él en el mundo musical en que se mueve le dicen The Beast. De hecho, creo que The Beast se llama una canción que él grabó con, ¿cómo es que se llama? El guitarrista de Dokken. Ya, pues, ¿cómo se nos olvida el guitarrista? George Lynch. George Lynch. Entonces, en Lynch Mob hay una canción donde él es el cantante invitado, creo que esa es The Beast, ¿cierto? Este anda Entonces, con unos perritos, unos con chihuahuas. unos chihuahuas de este tamaño, ¿cierto? Creo que son unos grandaneses. Son unos mastín Mastín napolitanos. napolitano, ¿cierto? Entonces, es él con dos unos mastines napolitanos, con un gabán. Si Ron Halford sale a cantar en moto, este man sale con esos perros. Sí. Y es un hard rock interesante, es muy crudo. Aquí en este disco, por ejemplo, hay dos covers. Eso lo aprende uno con el tiempo también. Hay uno que es Over the Rainbow, que es instrumental, solo guitarra, ¿cierto? Pero eso es una canción típica hawaiana. Pero no es ese Over the Rainbow, es otro Over the Rainbow. Y aparece Children of the Revolution, que es una canción de T-Rex, una banda pues de los inicios del que llamaron luego glam dentro del hard rock, que se ha convertido también en, al menos para mí, un disco de culto, pues muy poquita gente conoce esta banda. ¿Qué otras primeras impresiones? ¿Qué otras primeras impresiones tenemos? Tenebrarum. Tenebrarum fue una banda que no conocimos por disco ni nada. Resultamos yendo al Teatro Carlos Vico en Medellín, en una serie de eventos que se llamaban Rock, donde la ciudad ofrecía cultura rockera y otros ambientes musicales. Y algún amigo nos dijo, no, es que ahí va a tocar un amigo mío. Y fuimos allá y ahí fue que conocimos a Tenebrarum, cuando yo creo que ese fue el primer concierto de ellos en el Carlos Viejo, cuando todavía David Rivera, el violinista, tocaba guitarra, hacía unos interludios con violín, y no me acuerdo quién era el vocalista, pero ahí fue que conocimos a Tenebrarum, ahí fue que Chengo, no hemos explicado por qué se llama Chengo. Y todavía no le decían Chengo. No le decían Chengo, tenía otro nombre que él ya abandonó y lo vamos a respetar, otro sobrenombre, apodo, que ya se abandonó. El caso es que ahí conocemos a Tenebrarum, y este personaje también conoció a Tenebrarum, que muchos años más tarde integró la banda. Vamos a explicar por qué Chengo. Resulta que un fanzine de Argentina le solicitó por correo a David Rivera que le respondiera unas preguntas para hacer una entrevista. Entonces David Rivera escribió a mano las respuestas, ¿cierto? Para mandarle a este fanzine en Argentina. Entonces, cuando la pregunta, ¿cómo se llaman los integrantes de la banda y qué instrumento tocan? Él dijo David Rivera violín, Juan
Juan C. Henao, guitarra. En la manera que David Rivera escribió Juan C. Henao, él le habrá escrito con los pies o con la mano izquierda o con el bolígrafo en la oreja, pero quedó muy mal escrito. Y cuando les llegó a los argentinos eso, ellos no leyeron C. Henao, sino Juan Chengo. La A de Henao tenía el palito muy largo, entonces ellos le dieron Juan Chengo. Y cuando publicaron el fanzine, quedó impreso Juan Chengo. Entonces de ahí viene el apodo de Chengo, por un error. Y la otra impresión es sexta impresión. Hablamos de, en aquel entonces, Celtic Frost. Ya aprendimos que es Celtic En Frost. aquel entonces era Celtic Frost Morbitalis. Morbitalis. Pero la primera impresión no fue el Morbid Tales, que es la primera producción de la banda, sino una que sale después, que es un súper sencillo. súper sencillo llamado Emperor's Return, que es como sucedía, las carátulas son las que seducen al comprador. Es una ilustración muy bien hecha de un demonio abrazando un par de demonias ahí, pues semidesnudas. Eso puede ser provocador y seductor. Y también sucedió lo mismo, o sea, es un acercamiento a la voz gutural, a un manejo de guitarra rítmica muy presente, no acordes de acompañamiento, sí, sino que son los que llamamos ahora riffs bastante identificables de una banda que en su momento eran unos pelados, que estaban experimentando y como que les sonó la flauta y se los grabaron por allá en Europa. Sí. Ellos son suizos originalmente, y llega aquí a Colombia Celtic Frost, y también lo mismo, con los audífonos oyendo una cosa impresionante, le dimos palo lo que quisimos a eso. Nos estaba dando otra impresión que no lo tengo, pero que hay que hablarla. Entendimos algo distinto, ¿cierto? Esto es otro tipo de metal, suena más oscuro, ¿cierto? No hay solos, por ejemplo, de guitarra así mostrando el virtuosismo por todas las escalas, pero con una energía, una contundencia y un concepto muy claro, pues lleno de rabia y que de ahí salió una canción que nosotros la hemos tocado, que es The Throne in Perú. Y yo sé cuál es la otra impresión que vas a decir. Cha, 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 cha. Sí. Die My Darling, que nos lo prestaron al mismo tiempo, sí, del Emperor's Return, casualmente dos súper sencillos, pues. Entonces poníamos un disco y poníamos el otro. Y ese Die My Darling, que ya vos mostraste, no sé si en un short o en un episodio anterior, el concepto de la carátula, sí, ¿cierto? Que es Marilyn Monroe detrás de una copa envenenada, así pues lo entiendo yo, de una línea gráfica y estética que le gusta mucho pues a los músicos de Misfits y por tanto a Danzig también. Sí. Y de esa carátula es donde dice yo también, eso fue tal vez en el segundo episodio que hablamos de eso, que hice yo en Contact para cortarlo sobre la carpeta donde llevamos el material de dibujo. ¿Por qué nos impresionó Misfits? Porque sí. O sea, ahí no fue ni las melodías, ni las armonías, ni la rapidez. La música como tal nos pareció cautivante. Tal cual. Son 5 cancioncitas y nosotros volteé el disco y póngalo otra vez, y volteé y póngalo otra vez. Nos pareció, sí, porque era un tipo de punk. Porque nosotros antes de ser metaleros estábamos como siendo más bien punkeros. Estábamos más orientados hacia el punk. Y este punk era un punk especial, distinto, con unos elementos diferentes en lo oscuro, inspirados en los cómics, hablando de vampiros y cosas así, zombies, hombres lobo. Si ustedes exploran la discografía de Misfits, hay mucha letra y mucho tema al respecto. Esas fueron pues las primeras impresiones de nosotros. Hay muchas otras, pero no nos da el tiempo. Agradecemos a que nos sigan viendo, compartan nuestros videos, dan like, cliquen en la campanita y ¿qué más hay para decir? Recuerden comentar, ¿cierto? Esas fueron algunas de nuestras primeras impresiones, hay otras tantas, lo que pasa es que hay que ser respetuosos del tiempo también. La idea es que ustedes nos comenten, hombre, la primera impresión mía con esos discos que ustedes dijeron fue esta y esta. Sí. Ya, para mí eso es una porquería, yo no sé ustedes por qué le den gracia a eso. Puedo decir, hombre, otra primera impresión para mí, y sobre todo pues a otras generaciones de rockeros metaleros, por ejemplo, cuando escuché System of a Down, o qué pasó cuando yo vi en vivo a Slipknot, oye, esos manes con máscaras, sí. Todo eso nos ayuda a construir comunidad y a nosotros también aprender ustedes cómo se sensibilizan alrededor de este maravilloso mundo. Sí, de pronto en este episodio y en los pasados o en los que vienen,
cometemos imprecisiones, agradecemos mucho que nos corrijan en los comentarios. Y también, hombre, bacano que haga un episodio hablando de tal tema. Eso nos ayuda también a ir construyendo nuestro camino. Recuerden que estamos empezando la segunda temporada de Metal Mellos. Estamos en Spotify, estamos también en TikTok y tenemos nuestro canal en Instagram. Muchísimas gracias. Chao. Suscríbete, comenta tu opinión y activa las notificaciones para seguir conectado con cada nuevo episodio.